Hola, buenas. Francisco, ¿están todos, cierto? No. Francisco Javier. Hola, Doc, ¿cómo Francisco, está? Hola, 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 buenas. buenos días. ¿Cómo estáis, Diego? Bien, un poquito Hola, doctor. atrasado. Pasé a Ahí buscar al está el doctor discurso. Valenzuela. Ahí está el profesor Valenzuela. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, vamos a... ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda, es su primer día de beca. No sé para qué día, por si acaso. Bien, lo conoce a todos, ¿cierto? Sí. Ah, perfecto. Ya, mira, la idea de estos bloques de retina es que vamos viendo temas que son bien relevantes, que son buenos para primero, segundo y tercer año. Obviamente los que están en tercero ya van a estar mucho más en relación a la materia. Los de primero pueden quedar con algunas dudas, pero la idea es después ir reforzando las cosas en los pasos prácticos que tenemos en la clínica. Hoy día vamos a ver retinopatía diabética. Yo tengo como idea al final de esta reunión dejar unos 5 conceptos que son los básicos más importantes de la retinopatía. ¿Ya? Partamos, por favor, Luigi. Respecto a la retinopatía diabética, lo más importante recordar que la prevalencia de la retinopatía tipo 1 es de un 40%, la tipo 2 es un 20%, y la retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera legal en general entre los 20 y los 65 años de edad aproximadamente. Dentro de los efectos bioquímicos tenemos la hiperglicemia, tenemos la vía de los sorbitoles y tenemos la pérdida de los pericitos. La hiperglicemia, en el fondo, lo que provoca es una alteración del colágeno de la matriz celular y un engrosamiento de los vasos retinales. Al engrosarse los vasos retinales pierden permeabilidad, que en el fondo es como lo más importante de por qué se van produciendo los distintos efectos asociados a edema y isquemia. Respecto del sorbitol, hay que saber que lo que se produce básicamente es un daño osmótico a nivel celular que hace que las células pierdan el pericito y al perder las células, en este caso de los vasos sanguíneos del pericito, van perdiendo su permeabilidad. Y respecto de la pérdida del pericito, lo que se traduce finalmente siempre en la retinopatía diabética es una falta de permeabilidad, por eso el edema. ¿La próxima? Cuando uno habla de las alteraciones fisiopatológicas, ¿hola? Las alteraciones fisiopatológicas más importantes son la alteración de la vasculatura, la hipoxia retinal, que genera alteraciones de la barrera hematorretinal, genera acumulación de lipoproteína o exudaciones y produce alteraciones de la oclusión vascular retinal, generando una isquemia. En resumen, cuando tenemos un paciente con retinopatía diabética, tenemos un edema importante, extravasación de líquido exudado, tenemos acumulación de lipoproteína y una alteración de la barrera hematorretinal. ¿La próxima? A nivel ocular, tenemos lo que vamos a ver hoy día, que son las retinopatías diabéticas, tenemos los cambios de refracción importantes, la miopización del paciente y tenemos la aparición de cataratas que pueden ir aumentando, pueden ir disminuyendo según los niveles de glicemia que existen en el cuerpo. Las alteraciones oculomotoras o alteraciones de la motilidad ocular también son importantes, generalmente en pacientes con años de diabetes y mal compensados. Dentro de los factores de riesgo más importantes, siempre recordar la duración de la diabetes. Consideramos que después del quinto año pueden existir algunos daños asociados a la retinopatía diabética en pacientes que están con insulina con mayor razón al quinto año. El mal control metabólico, sabemos que la hemoglobina glicosilada por sobre 8, 9, 10, 11, 12 va aumentando porcentualmente los riesgos de tener mayor retinopatía diabética. La presencia de una hiperglicemia durante el embarazo o una diabetes gestacional aumenta el riesgo de tener también diabetes cuando uno aumenta en edad. La hipertensión arterial provoca alteraciones de la oxigenación, también provoca alteraciones a nivel retinal, principalmente vascular. La patología renal, específicamente la insuficiencia renal, también se ve asociada a mayor daño de edema o mayor riesgo de hemorragia. Otros factores importantes están asociados principalmente al oxígeno, el tabaco, la obesidad, la hiperlipidemia o los trastornos de limitación crónica del flujo aéreo. En relación a la epidemiología, muy cortito, una duración de diabetes mellitus menor a 5 años prácticamente no tiene signos de retinopatía diabética. Entre los 6 y los 10 años de duración de una diabetes tipo 1, la retinopatía aparece en un 4%, a los 15 años un 26% y en los mayores de 20 años un 56%. ¿Qué significa? Que un paciente con insulina al quinto año ya debe estar al menos revisado de fondo de ojo y por lo menos tener una angiografía de control para ver cómo evoluciona.
Y un paciente mayor, hablemos de un paciente de 70, 80 años que partió con una glicemia alta o con necesidad de insulina a los 50 años, a los 70 años va a tener un 56% de retinopatía diabética, lo que es muy alto. En el corte poblacional de diabéticos, el 30% tiene complicaciones oculares que lo pueden llevar a la ceguera. O sea, si tenemos un 5,3% de pacientes en la población chilena diabéticos, de este 5,3% vamos a tener 30% de pacientes que van a tener algún daño de retina, producto de su diabetes, a lo largo de su vida, lo que es muy alto. La siguiente. En el caso de la diabetes tipo 2, a los 2 años de diagnóstico, el 20% tiene algo de retinopatía diabética. En este punto, destacar lo más importante, que es el fondo de ojo inmediato cuando un paciente es diagnosticado de diabetes mellitus 1 o 2 para ver la evolución que tiene esa enfermedad. En la diabetes tipo 1, el examen oftalmológico debe ser anual, idealmente desde el quinto año de la evolución, por lo que yo les decía que ya un 4% puede tener retinopatía diabética. En la diabetes tipo 2, el estudio debe ser siempre al momento del diagnóstico, ya que existe un 10% de pacientes que en el momento del diagnóstico ya tienen retinopatía diabética, y el edema macular está asociado principalmente con la antigüedad de la diabetes, independiente de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Y así como el edema macular está relacionado con la antigüedad de la diabetes, también es importante que en la medida que los pacientes son más jóvenes, la cantidad de pacientes con edema o isquemia retinal sin tener retinopatía diabética proliferativa o hemorrágica, con los años ha ido aumentando de forma considerable. Entonces, actualmente vemos muchos pacientes jóvenes diabéticos con edema macular o con isquemia macular, que está asociado principalmente a la antigüedad de la diabetes. La siguiente. Epidemiológicamente, lo más importante en los pacientes es la consideración de la proteinuria. La retinopatía diabética es 3 veces más frecuente en pacientes con más de 10 años de diabetes, siendo la proteinuria en esos pacientes 2 a 4 veces más alta. ¿Qué significa? Que todos los pacientes diabéticos, así como le hacemos un buen fondo de ojo, aunque no tengamos la especialidad de patología renal, debemos pensar que tienen que estar estudiándose permanentemente su riñón. Del punto de vista de lo que es la importancia de la enfermedad renal, es fundamental la proteinuria. O sea, todos los pacientes que están en control con nosotros de retinopatía, al menos una vez al año tienen una evaluación respecto de lo que es su función renal, que nos va a abarcar el pronóstico después para las complicaciones de la retinopatía. La siguiente. La siguiente. Fisiopatológicamente, como concepto, la microesquipatía diabética es la que va a provocar la destrucción de los vasos, la alteración de la osmolaridad o la hiperosmolaridad extracelular y la filtración de las redes papilares. Sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás. Del punto de vista de lo que es el estudio geográfico, siempre lo más importante para nosotros va a ser, 1, determinar el grado de isquemia, 2, determinar el grado de edema. Son las dos cosas muy importantes que nos van a permitir ir viendo cómo va a evolucionar un paciente con una retinopatía diabética. Entonces ya tenemos 3 conceptos básicos. 1, el tema de la evaluación del riñón, principalmente pensando en lo que es la proteinuria. 2, el estudio del fondo de ojo, pensando principalmente que la evolución de la retina va a estar determinada por los años de diabetes. Y 3, la evaluación de la isquemia retinal, que va a ser el gran problema en los pacientes diabéticos. ¿Aquí sigue? La isquemia retinal se va a manifestar a través de la ausencia de vasculación en la angiografía, la presencia de microneurismas, de exudaciones o de exudados lipoproteicos y la presencia posteriormente de neovasos, como aparece en la imagen de abajo. Y esos neovasos, la presencia de la hemorragia crítica. ¿La que sigue? La que sigue. Dentro de las principales causas por las cuales la retinopatía diabética provoca ceguera, tenemos la retinopatía diabética proliferativa o proliferante, la maculopatía diabética y el glaucoma neovascular. En este punto me quiero detener un poquitito. Cuando uno tiene un paciente diabético, más que vaya cambiando la clasificación según la época o según la moda, uno tiene que distinguir en un paciente diabético si el paciente diabético tiene neovasos o no tiene neovasos. Si es un paciente diabético preproliferativo o proliferativo. Y si tiene proliferación, ver si acaso esa proliferación es asociada a hemorragia vitea o a desprendimiento de retina. Entonces tendríamos, desde el punto de vista clínico, una evaluación bastante sencilla de lo que es la retinopatía diabética en relación a que existen pacientes que tienen retinopatía diabética sin neovaso, pacientes que tienen retinopatía diabética con neovaso y pacientes que tienen retinopatía diabética con neovasos más alguna complicación. Ese es el primer punto.
Respecto de la maculopatía diabética, también es muy importante como concepto diferenciar que si bien es cierto, uno va a determinar que un paciente tiene edema de retina o edema de mácula según el grosor y según el área del edema, es muy importante clasificar o diferenciar si un paciente es diabético con edema de mácula y con isquemia retinal o con edema de mácula y sin isquemia retinal. Y lo otro que también es importante, nunca dejar de lado que el paciente diabético potencialmente va a ser un paciente que va a tener en algún momento algún grado de glaucoma. Y respecto de eso, determinar si acaso el glaucoma va a ser un glaucoma neovascular o si acaso va a ser un glaucoma de otro origen. ¿La que sigue? En el diagnóstico, el examen oftalmológico, el fondo de ojo, la angiografía, la OCT para cálculo del edema y los exámenes de laboratorio. ¿La que sigue? En la angiografía, como explicaba anteriormente, lo más importante de la angiografía en las etapas precoces es determinar si el paciente tiene algún grado de isquemia, ver el grado de microaneurisma y ver si acaso el paciente tiene algún grado de edema o de filtración. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? En el caso del examen de OCT, básicamente para ir viendo y evaluando lo que se manifiesta a través de su mácula respecto de los distintos tipos de grosores maculares. Si bien es cierto el grosor macular es de 250 micras, un paciente diabético normal tiene entre 280 y 320 micras. No tiene una mácula normalmente de un espesor normal. Un paciente diabético sin retinopatía diabética que supere catarata, simplemente por el hecho de operarlo de catarata, no va a ser edema macular, ya sea cistoído o inflamatorio, pero no va a ser edema macular. Un paciente que tenga retinopatía diabética y tenga limitación crónica del flujo aéreo, insuficiencia respiratoria, trastorno del colesterol, nos puede hacer un edema macular sin tener una retinopatía diabética evidente. Entonces, muy importante también, junto con la angiografía, ir evaluando los grosores maculares para tener cuál es el basal de ese paciente que estamos examinando. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? En la retinopatía diabética, como decía anteriormente, es muy importante considerarlo como cuadro clínico, la retinopatía diabética preproliferante, la retinopatía diabética proliferante y la retinopatía diabética proliferante avanzada. Y secundario a eso, determinar si acaso la retinopatía tiene edema o no tiene edema, y secundario a eso, si el edema macular presenta o no presenta isquemia macular. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Muy bien. Cuando uno tiene un paciente con diabetes, tiene que saber siempre distinguir los focos de isquemia. En relación a los focos de isquemia van a aparecer las primeras filtraciones en la angiografía y en relación a los focos de isquemia van a aparecer los primeros neovasos. En general puede aparecer neovasos en las áreas o arcadas temporales, superior e inferior, o pueden aparecer neovasos en el área papilar. La presencia de neovasos en un paciente, ya sea la angiografía o clínico, no hace la diferencia entre un paciente que va a ser preproliferante a proliferante. Y en el caso del proliferante, no va a hacer la diferencia entre un paciente que va a ser una retinopatía diabética proliferante avanzada o no avanzada. Las alteraciones exudativas o los exudados lipídicos o lipoproteicos generalmente se encuentran en las capas más superficiales de la retina. Sin embargo, los trastornos vasculares reales se ven principalmente en las capas más profundas. Por eso es importante la angiografía. Es difícil poder evaluar la presencia o no de microaneurisma, es difícil evaluar la presencia o no de isquemia retinal si no es con una angiografía. De tal manera que la angiografía es un examen sine qua non de hacer en un paciente que lleva más de 5 años de retinopatía diabética para tenerlo como un patrón de control para ver cómo evoluciona ese paciente. ¿La que sigue? Ahí tenemos microaneurisma, tenemos rosarios venosos y tenemos algunos loops vasculares. En la foto que está abajo y a la izquierda tenemos una zona en la cual existe claramente una isquemia retinal con un vaso o una estructura vascular completamente avascularizada. Si nosotros lo llevamos a una angiografía, veríamos que ahí tenemos falta absoluta de permeabilidad o transmisibilidad de la fluoresceína. Entonces tenemos microaneurismas, tenemos loops, tenemos rosarios y tenemos zonas de isquemia. ¿La que sigue? La retinopatía diabética preproliferativa, si uno la considera como un cuadro clínico, puede ser severa, puede ser muy severa. Dependiendo de los cuadrantes comprometidos, de las dilataciones articulares, de la presencia de alteraciones de microaneurisma, etc. ¿La que sigue? Las alteraciones diabéticas proliferativas básicamente se traducen en la formación de neovasos, que es lo más importante, las que son capaces de sobrepasar la estructura retinal o sobrepasar la barrera limitante interna, crecen hacia el gel vítreo y están ubicados principalmente en la papila y en la retina en las arcadas vasculares.
La retinopatía diabética también nos puede generar formación de neovasos, como decía anteriormente, en el caso de los glaucomas, que nunca hay que olvidarse de hacer una buena duodenoscopía, sobre todo cuando el paciente ya viene con proliferaciones vasculares en su retina. ¿La que sigue? La que sigue. La anterior. En el caso de la fisiopatología de los neovasos, esta foto la traigo principalmente para recordar siempre que los neovasos pueden estar en la papila o pueden estar en las arcadas temporales. Independiente de la ubicación de los neovasos en la papila o en las arcadas temporales, los trastornos que se pueden provocar en la retinopatía diabética avanzada son distintos. Por ejemplo, un neovaso en la papila provoca una proliferación fibrovascular papilar. Es raro que provoque un desprendimiento de retina. Puede provocar un desprendimiento de gel vitro, puede provocar un síndrome de tracción macular, pero es raro que provoque un desprendimiento retinal. En cambio, un neovaso a nivel periférico o en relación a las arcadas temporales superiores, es muy frecuente que te genere un síndrome de tracción que te va a generar un desprendimiento de retina. Ahora, no siempre el desprendimiento de retina viene después de la hemorragia. Normalmente el desprendimiento de retina en un paciente diabético sin hemorragia se puede presentar en forma frecuente. Lo mismo, un paciente con hemorragia vítrea, con ruptura de sus vasos de neovasos, puede ser que tenga solamente la hemorragia y no tener un desprendimiento retinal. Entonces tenemos desprendimientos retinales que están más asociados a neovascularizaciones temporales, tenemos cuadros o signos de hemorragia vítrea que están asociados principalmente a neovasos papilares. ¿La que sigue? Hay una neovascularización de la papila, la filtración a la angiografía. ¿La que sigue? Eso es lo mismo. Es un diagrama donde aparecen las proliferaciones fibrovasculares que generalmente están en las capas más superiores, principalmente en relación a la papila. Son vasos que se van produciendo en la parte más superficial de la retina, que crecen a gel vitro, el cual por tracción del hialoides posterior, cuando esta se desprende, se rompen los vasos y sangran. Muchas veces pacientes jóvenes pueden tener neovaso por isquemia y no tener una retinopatía diabética importante en su retina periférica. ¿La que sigue? Dentro de la retinopatía diabética avanzada, los cuadros más importantes, la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina traccional. Respecto a la hemorragia vítrea, bueno, todos saben, el paciente consulta con pérdida de visión, tiene años de diabetes, puede tener mala función renal, pero generalmente se asocia a una ruptura de un vaso neovascular, a una tracción de una proliferación fibrovascular, generalmente papilar, o a alguna alteración de la isquemia retinal periférica. El desprendimiento de retina, generalmente traccional, el desprendimiento de retina es traccional en relación principalmente a las arcadas. ¿La que sigue? Ahí tenemos un paciente que tiene un síndrome proliferativo, en la fotografía de arriba tiene un síndrome de tracción papilar, si se fijan en la arcada temporal inferior tiene un desprendimiento de retina con una zona amplia de tracción. En la fotografía que está abajo y a la derecha, básicamente la traigo para que recuerden que un paciente con diabetes, independiente que esté o no proliferado, puede tener neovaso en el ángulo iridiano. ¿La que sigue? Arriba tenemos hemorragias, que no necesariamente puede significar desprendimientos de retina, generalmente hemorragia de vasos más superficiales. En la del medio tenemos un síndrome de tracción y un desprendimiento de retina traccional en función del área papilar. Y en la de más abajo tenemos un desprendimiento de la hialoide posterior completa y bajo el desprendimiento de la hialoide posterior vemos una hemorragia subhialoidea, pero por delante de su retina. ¿La que sigue? Eso es lo mismo. Arriba una hemorragia vítrea. En la fotografía que traje, básicamente para indicarles que ese paciente, por ejemplo, tiene una hemorragia vítrea que está contenida, que está por delante de su retina, y que la hialoide posterior, como todavía está firmemente adherida, no ha generado una hemorragia vítrea difusa. Entonces tiene una hemorragia bastante contenida. En el de abajo tenemos un desprendimiento hialoideo del bicho posterior, tenemos zonas de fibrosis y zonas de tracción. Abajo, en la área temporal, tenemos un desprendimiento de retina y en el área papilar tenemos un síndrome de tracción. ¿Aquí sigue? El edema macular. En relación al edema macular, más importante que la clasificación respecto del número de discos, si está en el centro, si no está en el centro, etc., hay que determinar, hola Diego, si el edema macular es un edema macular que es macular o retinal. Ambos edemas son igualmente importantes, el edema macular y el edema retinal, pero más importante que el edema es la isquemia, por eso es importante la evaluación de la angiografía. Si ustedes se fijan, en la fotografía del medio tenemos una serie de exudados, no se ve que tuviera mucho edema, sin embargo en la foto
de la derecha, que es la angiografía del mismo paciente, vemos que el paciente tiene un área extensa de isquemia retinal donde no se ve la retina como el hecho. En la zona macular tiene dos puntitos de tinción o de filtración que son mucho más evidentes. Entonces tenemos un paciente que tiene un edema de mácula, pero más importante que tener un edema de mácula es que tiene una isquemia retinal. ¿La que sigue? Eso es lo mismo, la clasificación de los distintos tipos de edema. Y traigo la fotografía para demostrar, por ejemplo, que este paciente, pudiendo tener un edema muy bajito, tiene una extensa isquemia del área macular y tiene también isquemia retinal periférica en relación a todo lo que es la arcada temporal superior. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos edemas maculares, también importante, tenemos distinta clasificación para los exámenes de OCT. Así como podemos tener agujeros maculares que tienen distintos pronósticos respecto de la forma del agujero, si el agujero es vertical, si el agujero es trapezoidal o si el agujero es hacia abajo. En el caso de la clasificación según OCT, podemos tener edemas maculares que también son importantes: esponjoide, difuso, desprendimiento seroso o quístico. Que sigue nomás. Normalmente, un paciente diabético, sin tener retinopatía diabética, después de una cirugía de catarata, puede tener una mala agudeza visual por edema macular. Es importante el uso en los pacientes diabéticos de antiinflamatorios no esteroidales. Nosotros generalmente usamos neonaco Cevestel en los pacientes que se van a operar una cirugía de catarata, que son diabéticos, aunque no tengan edema, aunque no tengan retinopatía diabética. Muchos pacientes, por el solo hecho de operarlo y tener una liberación de prostaglandina, o tiempos prolongados muy largos de cirugía, o manipulación excesiva del iris, o peor aún, rupturas capsulares, pueden después tener una mala agudeza visual por tener una edema macular. ¿La que sigue? El edema macular anterior era esponjoide. El edema macular esponjoide generalmente es como una barrera. Es como una esponja que tú la mojas, la sueltas y te queda lisa. El edema macular difuso generalmente se manifiesta como un pequeño volcán invertido, presenta una zona que tiene mayor edema, que generalmente es la zona foveolar, y presenta el tipo signo del pétalo de la rosa, que uno lo puede ver en la geografía, de aparición mucho más tardía que en el caso del paciente que se toma un examen de OCT. Los edemas difusos, o con pétalo de rosa, que le llamo yo, son más frecuentes en los pacientes diabéticos que se operan de catarata. Y al operarse catarata, hacen un edema macular. El edema macular esponjoideo o como esponja generalmente se ve en pacientes que tienen daño en la función renal. Muchos pacientes que tienen daño en la función renal o muchos pacientes que están usando corticoides pueden tener edema esponjoideo o esponjoide. Y esos pacientes pueden andar muy bien con una regulación de la función renal, pueden andar muy bien con una suspensión del corticoide o un mejor manejo metabólico. ¿El que sigue? Los edemas maculares quísticos son complejos desde el punto de vista que el quiste se puede romper. Cuando uno tiene un edema macular quístico en un paciente diabético, lo más importante es ver si el paciente diabético tiene o no tiene desprendida la tiroides posterior. Si el paciente tiene desprendida la tiroides posterior, es un buen paciente respecto de que con un buen control metabólico o incluso usando un antihigiénico, ese quiste se puede resolver. Pero si el paciente tiene adherido todavía la tiroides posterior y la tiroides posterior se rompe, ese quiste se puede transformar en un agujero. De tal manera que el paciente con edema macular quístico, aunque el paciente se encuentre bien y recupere agudeza visual, tiene que ser controlado con examen de OCT para ver qué tipo de desprendimiento vitrio posterior tiene, para ver qué tipo de quiste tiene, o para ver si acaso quistes se van fusionando y van generando un quiste que es mayor. ¿La que sigue? La retinopatía diabética, respecto de lo que es el tratamiento, básicamente recordar, como siempre le digo a los alumnos que pasan con nosotros, es que la retinopatía diabética lo que busca en su tratamiento es que la retina que está isquémica deje de funcionar. El objetivo del láser es quemar la retina que está isquémica para que la sangre se redistribuya en la retina que está funcional y particularmente en la retina que está más cercana a la zona macular, que es la más afectada. ¿La que sigue? Del punto de vista de lo que son los factores que ayudan a evitar la proliferación o que los vasos de neoformación se destruyan, se rompan y sangren, está la utilización de fármacos, básicamente los antiangiogénicos. Hay que tener un punto respecto al antiangiogénico. Aquellos pacientes que tienen retinopatía diabética proliferante, aquellos pacientes que tienen un síndrome de tracción, aquellos pacientes que tienen la hialoides posterior todavía adherida, que uno funcione el ojo, por el solo hecho de funcionarlo, tú puedes provocar un desprendimiento del vitrio posterior.
Y ese desprendimiento del vitrio posterior, por solo funcionarlo, te puede generar una hemorragia vítrea o te puede generar una mayor tracción que te desprenda la retina. De tal manera que, en general, cuando uno coloca una inyección de antiangiogénico o una inyección de corticoides en la cavidad vítrea, lo más importante es tener en conciencia y explicarle al paciente que pueden existir complicaciones con la inyección. La inyección no es llegar, colocarla, se le va a ver la hemorragia, va a dejar de sangrar, va a empezar a ver bien. No, la inyección va a tener complicaciones respecto a la infección, porque puede ser un paciente que esté con sus defensas bajas y puede tener algunas alteraciones del punto de vista fisiopatológico y mecánico respecto de que si bien uno tiene extendido la hialoides posterior. Tú puedes pinchar un paciente con retinopatía diabética por un edema macular y el otro día controlarlo y que tenga una hemorragia vítrea. Eso es muy importante. Hemos usado antiangiogénicos, hemos usado corticoides, que los vamos a revisar después, y vitrectomía en caso de que los pacientes tengan o hemorragia vítrea o desprendimientos de retina. Siguiente. La ablación del láser, siempre recordar, estas láminas son súper antiguas, que el láser lo que busca es lograr una isquemia mayor en la zona donde ya existe isquemia y cauterizar, por así decirlo, la proliferación de los vasos. De tal manera que existe una redistribución a aquella retina que está funcional y que no tiene láser. ¿La que sigue? Las indicaciones de fotocoagulación en los pacientes con retinopatía diabética preproliferativa, en los pacientes con isquemia retinal, en los pacientes que presentan neovascularización o en los pacientes que presentan una hemorragia periretinal o una hemorragia vítrea parcial. ¿La que sigue? Cuando un paciente está fotocoagulado, nos da una ventanita respecto de que si un paciente está fotocoagulado y tiene una hemorragia vítrea, uno puede esperar que la hemorragia vítrea se vaya sola. La hemorragia vítrea mezclada o asociada a gel vítreo prácticamente no se va. La hemorragia vítrea en un paciente que está fotocoagulado y vitrectomizado se va como a la segunda semana. Desde el punto de vista de la fotocoagulación, es muy importante en un paciente que tiene una hemorragia vítrea porque nos da una ventana de espacio para ver qué es lo que pasa, que el paciente esté fotocoagulado. ¿A qué sigue? Lo que busca es sellar las filtraciones y lograr una redistribución de los flujos de sangre. En la fotografía que está arriba y a la izquierda, uno si tuviera que hacer una fotocoagulación focal, la haría solamente en la zona que está con filtración, que es la zona blanca. ¿La que sigue? Eso es lo mismo, son distintos tipos de fotocoagulaciones que se han hecho básicamente en el polo posterior o asociado a edema macular, donde lo que uno principalmente busca es fotocoagular la zona de isquemia o fotocoagular la zona que está con filtración. ¿La que sigue? Eso es lo mismo, ahí tenemos un paciente que tiene un edema macular, tiene mucha exudación, tiene algo de láser en la zona superior y tiene zona de hemorragia en el sector temporal. Lo otro que es muy importante también de evaluar es la fotocoagulación. Todos los pacientes que se fotocoagulan después de la fotocoagulación ven más mal. No hay nadie que vea mejor. Todos ven más mal. De tal manera que en aquellos casos en los cuales el retinólogo hace una fotocoagulación extendida o en una sola sesión, lo más importante es ir explicándole al paciente la pérdida de su agudeza visual y ir concentrando el láser o el láser que uno está haciendo con mayor intensidad o con mayor densidad de láser en aquellas zonas que son más isquémicas o que tienen mayor exudación. Uno no saca nada con hacer láser 360 grados, 1800 de spot, porque el paciente le va a bajar la visión. Y si se lo hace de una sola vez, más encima va a tener un desprendimiento coroideo. Así que, y va a tener edema. Así que, en ese caso, cuando uno hace un láser de panfotocoagulación en una sesión, lo que mayormente busca es ir a fotocoagular aquellas zonas que son isquémicas o ir a fotocoagular específicamente en las zonas donde existen neovasos. ¿Ya? Si uno va a hacer una fotocoagulación clásica en 3 sesiones, con 500 spots cada sesión que venga, el paciente prácticamente no va a tener muchas complicaciones. Pero cuando el paciente es un paciente que viene con mucha cosa retinal, uno generalmente trata de hacerle todo lo antes posible para evitar que salga. ¿La que sigue? En esta fotografía la traje básicamente porque en la zona superior izquierda muestra una forma típica de la isquemia retinal, donde la isquemia llega y después de donde llega no existe ningún solo vaso, que es esa zona que está ahí arriba. Esa zona uno la puede fotocoagular para que no tenga mayor flujo sanguíneo. Esta misma fotografía, si ustedes ven abajo, a la izquierda, tiene microneurisma y tiene neovasos, que son los que están ahí. Y si ustedes se fijan, este mismo paciente tiene un poquito de láser, que es un láser focal, en rejilla, que está al lado derecho de la zona macular. Este paciente no es un buen paciente.
Tiene mucha isquemia, tiene mucho exudado, tiene neovaso, tiene mucho microneurisma y tiene mucha isquemia retinal. Y la mácula, si uno tomara un examen específico en la mácula, probablemente saldría que quizás no tiene edema, pero tiene mucha isquemia. La que sigue. Dentro del tratamiento farmacológico, lo más importante, las inyecciones intravítreas. Hemos pasado por Kenalog, después pasamos a los antiangiogénicos, del antiangiogénico a Eylea, Avastin, Eylea, Saltrap y la dexametasona. Podemos hacer después un paso de inyecciones, porque es súper interesante cómo uno puede ir mezclando las inyecciones, los tiempos en los cuales uno la usa y la combinación que uno tiene de ellas. Muy en general. El Avastin, en lo personal, es lo que yo más uso en pacientes diabéticos como antiangiogénico. Es muy raro que use un medicamento de Eylea o Saltrap en un paciente diabético. Con el Avastin me va bastante bien y es bastante bueno. Anterior al Avastin, lo que más usábamos era el Kenalog. Ahora, el paciente vitrectomizado, uno puede ocupar triamcinolona subtenoniana, que también te va a servir para evitar que tenga corticoide de cavidad vítrea. El Osurdex, como dexametasona, en origen dura 6 meses, en la práctica dura 4 meses, no dura más, tiene un alza de presión más o menos a los 30 días, que es completamente manejable. Y el Osurdex, para lo que más te va a servir respecto a las inflamaciones maculares, independiente que sea por diabetes o que sea por una trombosis, es que te va a distanciar mucho las inyecciones. Tú puedes colocar un Osurdex y te va a durar 4 meses, sin embargo, el Avastin lo puedes colocar cada 1, cada 2 o cada 3 meses. Desde el punto de vista de la Eylea, yo lo uso poco en pacientes diabéticos y desde el punto de vista del Saltrap, el Saltrap ha demostrado que en ocasiones con menor número de dosis tú puedes lograr mayor disminución de un edema. El láser y la fotocoagulación tienen su espacio. La fotocoagulación focal, desde mi punto de vista, tiene un espacio cuando tiene una zona específica de isquemia retinal a tratar, periférica o central, o cuando tú quieres fotocoagular o quieres cauterizar vasos de neoformación. Ahora, asociar el láser y asociar las inyecciones es útil, principalmente cuando hay unas sesiones que son muy profundas, pacientes que están muy fotocoagulados, pacientes que tienen muy mala función renal, pacientes que tienen mucho edema retinal. Sin tener edema de mácula, tú los fotocoagulas y, como decía el Diego, te hacen un edema macular al otro día. En condiciones normales, uno puede colocar la inyección antes de hacer la fotocoagulación o después de hacer la fotocoagulación. Yo, en lo personal, hago láser y después de la semana le coloco la inyección para ver si acaso hizo o no hizo mayor edema. Si hizo mayor edema, lo inyecto. Si se mantuvo el edema, no lo inyecto. ¿Ya? La vitrectomía y las inyecciones intravítreas también son una buena técnica. Actualmente las vitrectomías cada día son más sencillas. Las vitrectomías en etapas precoces, ponte tú, en la etapa que yo les decía, cuando tiene una hemorragia con un desprende bicho, que el paciente tiene una hemorragia vítrea, pero ya se le desprende el bicho, tiene muy buen pronóstico. Son pacientes que tú le sacas la hemorragia vítrea y muchas veces tienen una retinopatía diabética muy bajita, pero si tienen neovaso, ¿ya? Eso se ve principalmente en pacientes jóvenes que llevan muchos años con insulina, que están súper bien compensados, pero por el solo hecho de tener una diabetes prolongada en el tiempo, como lo mostraba al principio, te hacen neovascularizaciones. Así que una buena técnica. La vitrectomía más compleja en retinopatía diabética cada día son más las que se encuentran. Los más complejos son aquellas vitrectomías que se asocian a no síndrome de tracción, sino que a desgarro. Cuando aparece un paciente diabético con un desprendimiento de retina con desgarro y no por tracción, por rotura, ese paciente generalmente va a hacer más PBR, ese paciente generalmente sangra más, ese paciente generalmente tiene que hacer más de 1 o 2 vitrectomías, porque la reacción inflamatoria que genera el vitrio en un paciente diabético después de un desprendimiento de retina es muy grande. Y generalmente no se pueden usar corticoides orales, que es lo que uno usa normalmente en un paciente vitrectomizado con PBR, por ejemplo. ¿La que sigue? Desde el punto de vista de las indicaciones clásicas de vitrectomía, que ya las conversábamos, la hemorragia, el de retraccionar con o sin compromiso de polo posterior, y la más compleja, el de retraccionar asociado a un desprendimiento de retina reigmatom, que sería lo ideal no llegar. ¿Ya? Muchas veces uno puede tener un desprendimiento de retina traccional, que solamente con la vitrectomía sacar la tracción retinal, la retina se pega. En esos casos no hay que dejarle gas, se le deja solamente aire. Un paciente diabético que tiene solamente hemorragia vítrea, al final de la cirugía, uno no le deja gas, solamente le deja aire. Y se le deja aire como un tamponamiento. Si tú le dejas suero a la cavidad vítrea, aunque sangre nada, se te va a poner con hemorragia vítrea al día y el paciente va a quedar como muy disconforme. En cambio, con el aire, el paciente genera un buen taponamiento y la sangre no se diluye en la cavidad vítrea con suero. ¿Ya? La que sigue. Un paciente fue vitrectomizado, bien vitrectomizado, con un buen láser, que vuelve a sangrar después de una vitrectomía por hemorragia vítrea, 2 o 3 semanas el paciente ya no tiene sangre. ¿Ya? Distinto al gel, por el gel vitro, que tiene sangre 1, 2, 3 meses. Y con el gel y la sangre tú vas a generar proliferación fibrovascular. Oye, ¿a esos pacientes le va a hacer más láser a los que sangran post-vitro?
Sí, después se le hace un poquito más, generalmente se hace un poquito más de láser, exacto. ¿La que sigue? En general, que es como para explicarle a los doctores cuando usted converse con su compañero. El manejo de retinopatía diabética por un médico general de atención primaria básicamente está centrado en que tengan un buen control metabólico de la diabetes, glicemia, dislipidemia, hipertensión. Que el paciente tiene que recibir un fondo de ojo cuando se diagnostique y se le haga su primer tratamiento para su diabetes, tiene que poner con fondo de ojo porque el 10% de los pacientes diagnosticados de retinopatía diabética ya tienen daño en el fondo de ojo, así que tienen que hacerlo. Y dependiendo de eso, lograr clasificar si el paciente es un paciente de riesgo o no es de riesgo, principalmente enfocado a que visualicen que se ven la presencia de neovaso o que se ven la presencia de hemorragia. ¿A qué sigue? Recordad que la diabetes mellitus tipo 1, a los 5 años de diagnosticada, ya puede tener signos de retinopatía, que independiente de la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, el tiempo transcurrido de diabetes en un paciente que esté bien o que esté mal controlado, igual le aumenta el riesgo de tener retinopatía diabética. La retinopatía diabética tipo 2, el fondo de ojo tiene que ser siempre inmediato, porque hay pacientes que pueden tener más del 10% signos de retinopatía. Y tenemos que recordar que el 5,3% de la población es diabética. Si nosotros hicimos una reunión clínica y le tomamos hemoglucometría a los doctores, en ayuda, más de seguro que va a ser alguien que es diabético que no sabía. La retinopatía diabética, cuando sale negativa, se examina una vez al año. Cuando es positiva, se manda al oftalmólogo o se va controlando según lo que uno determine. Cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. ¿La que sigue? En resumen, el médico general debe manejar en forma adecuada las enfermedades vasculares de la retina para evitar la ceguera, que son cosas bastante generales que ustedes se la pueden transmitir a sus colegas médicos generales. Todo paciente diabético debe controlarse anualmente el fondo de ojo. Cualquier anormalidad derivada al oftalmólogo para ser clasificada según el grado, y dependiendo de eso, puede ver si acaso el paciente siga con un tratamiento especial, que es muy importante. ¿La que sigue? El control de la retinopatía diabética debe incluir siempre el control metabólico de la hemoglobina glicosilada, 6,5 es lo ideal, sobre 9 de hemoglobina glicosilada va subiendo de forma exponencial el riesgo que el paciente sangre. El mayor problema que tenemos con los pacientes es que cuando no han sido controlados y consultan por su primer ojo con hemorragia y pérdida de visión, piensan que porque está controlado no van a tener retinopatía diabética. Y la retinopatía diabética como concepto hay que explicarla que es igual que un incendio. A ti se te quema la casa, llegan 5 compañías de bomberos, te echan agua en el living te queda todo mojado, pero el living te queda quemado. La retinopatía diabética no se recupera. Lo que se destruye, lo que se daña, no se recupera. Solo se mantiene. La revisión anual debe ser obligatoria. La revisión rutinaria del oftalmólogo es importante, principalmente pensando en lo que son el paso de la retinopatía de preproliferativa a proliferativa, que es lo más importante. La evaluación bien de su daño isquémico en la retina, principalmente a través de una angiografía, y la evaluación de un paciente en el cual uno sospecha que tiene algún tipo de edema macular con su examen de OCT. ¿La que sigue? La derivación urgente oftalmólogo, generalmente también es importante, sobre todo para mandarlo al retinólogo, la retinopatía proliferativa porque de su forma, hemorragias vítreas pre y postretinales, la presencia o no presencia de ruido y obviamente los desprendimientos de retina. Dentro de las cosas generales, a mí que me toca hacer harta retinopatía diabética, hay dos conceptos que también son importantes. Los pacientes que son diabéticos jóvenes, que están con insulina, que tienen edema macular o que tienen isquemia natural, macular, se asocian frecuentemente a infarto cardíaco. ¿Ya? La diferencia que existe entre un neovaso en la retina y un vaso colateral en el corazón es que el vaso colateral en el corazón es un vaso normal. No tiene alteración de sus pericitos, no tiene alteración de su permeabilidad, no sangra y no prolifera, se queda en la pared. En cambio, el paciente diabético, el paciente prolifera, no tiene pericito, tiene un espacio extracelular que está muy hiperosmótico y tiene un espacio libre que es el gel donde el vaso puede proliferar. Pero ese es como concepto. Paciente joven con retinopatía diabética leve, pero con edema macular, con isquemia macular, siempre hay que mandarlo a hacer un examen del corazón. Siempre. Porque ese paciente puede tener signos de isquemia en su corazón y no darse cuenta, no dolerle, no tener ningún hallazgo. Paciente diabético mayor con retinopatía diabética proliferativa y con hemorragia vítrea, ese paciente siempre va a tener daño renal. Siempre. Y si es que en el momento en el cual ustedes le hacen el diagnóstico al paciente no tiene daño renal, el paciente va a tener daño renal. De tal manera que es súper importante insistir en el daño renal del paciente que tiene hemorragia.
La derivación, entonces, del médico general al médico oftalmólogo, como les decía, en el momento del diagnóstico, a los 5 años de insulina o simplemente por una evaluación de isquemia. Y del oftalmólogo al médico retinólogo, principalmente cuando el paciente está en una etapa de retinopatía diabética proliferativa, principalmente pensando cuando el paciente hizo una hemorragia aérea, paciente cuando hizo un síndrome de tracción, paciente que tiene algún edema macular que te descubre que está demasiado isquémico, o paciente que está haciendo neovascularización del iris o neovascularización del ángulo, porque seguro que va a tener neovascularización en la retina. Esa es la última, parece. La idea de los casos era que tuviéramos pacientes, ¿ya? Yo tenía un paciente con retinopatía diabética proliferativa, avanzada, paciente joven que había tenido infarto o pacientes que estaban a diálisis. Las cosas de las materias en general están en todos los libros, entonces te metéis a internet, buscáis todo y lo encontráis mucho mejor de lo que uno explica. Pero lo más importante como concepto yo creo que es lo que conversamos aquí ahora, el tema de pensar en un paciente con infarto cuando tiene un isquemia macular, pensar en un paciente que tiene insuficiencia renal o que va a tener insuficiencia cuando tiene una hemorragia aérea, tiene mucha exudación retinal. Saber que la retinopatía diabética, lamentablemente, vas a tener retinopatía independiente de cómo estés controlado según la cantidad de años que tengas diabetes. Lo importante de saber que el 5,3% de la población es diabética y que de eso el 10% cuando se diagnostica ya tienen diabetes. A mí me toca ver en la consulta de 20 pacientes, por lo menos 10 pacientes con diabetes. Por lo menos. Y de las cataratas que opero y de las cosas que hago, generalmente son pacientes diabéticos. Y uno va aprendiendo a convivir con el paciente diabético. Los pacientes diabéticos nunca creen que van a quedar ciegos hasta que pierden su primer ojo. Nunca piensan que van a quedar ciegos hasta que pierden su primera piel. No es una mala cosa que pierdan un ojo, porque cuidan el otro como si fuera un hijo único, que también es bueno. La diabetes no duele, de tal manera que ellos nunca van a saber si están más o están menos diabéticos. Entonces, siempre hay que ir acompañando al paciente diabético explicándole todas las cosas que le van a pasar.